Buenos días a todos. Le agradezco primeramente a Dios por habernos traído hasta aquí. Le agradezco al pastor Víctor por dejarme el púlpito, porque es algo, esto aquí es algo sagrado y verdaderamente no crean que es fácil. Tanto en los metros hay una facilidad porque pues uno está en lo de uno, pero quisiera compartirles una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 3, y para anunciarles un poquito el contexto. Juan capítulo 3. Bueno, vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí tenemos un hombre llamado Nicodemo. Era un principal de entre los fariseos, o sea que era una persona muy estudiosa de la Biblia, que conocía muy bien la Torá. Era una persona muy preparada, una persona que se santificaba cada día, que todos los días quería agradecer a Dios. Pero había una cosa que por primera vez le impactó, y fue haber visto a Jesús. Cuando vio lo que Jesús hacía en el pueblo, los milagros, las sanidades, que echaba fuera a los demonios, que hablaba palabras de vida eterna, él vino a ver a Jesucristo de noche. ¿Por qué de noche? Me imagino porque los fariseos no aceptaban a Jesucristo como el Señor. Y él vino a verlo de noche y le dijo: Señor, ¿yo qué puedo hacer para ver el reino de Dios? Y Jesucristo le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un nuevo nacimiento. Este hombre no entendió qué es lo que le está diciendo a Jesucristo. Pero antes de eso, quiero presentarles a Nicodemo, porque Nicodemo, en griego, donde fue escrito el Nuevo Testamento, tiene una significación. Nicodemo tiene raíces, que es nefalios en griego, que quiere decir hombre prudente. Nicodemo era un hombre prudente, de pronto como muchas personas aquí presentes, un hombre sobrio, era una persona que era bien vista, una persona de buen testimonio. Pero está la segunda parte, y la segunda parte de Nicodemos, que es Nicodemos, es desmoterión, que quiere decir hombre esclavo, quiere decir lugar de esclavitud, quiere decir una persona encadenada con grillos y cadenas. O sea que Nicodemo era una persona buena, una persona sobria, pero también era una persona esclava. ¿Y esclava de qué? Nicodemo está esclavo en su religión, porque los fariseos, el fariseísmo es una rama que hoy día es del judaísmo, y lastimosamente los que no aceptan a Cristo, los que no reconocen a Cristo, están esclavos. Y aquí Nicodemo estaba esclavo de su religión. Mi hermano y mi hermana, como Nicodemo, nosotros también podemos ser esclavos, estar esclavos en una religión, estancados en una apariencia religiosa. Pero lo que quiere Jesucristo no es que nosotros seamos personas de apariencia no más, sino que tengamos una
una verdadera comunión con Él, un verdadero encuentro con Él. Él lo que quiere establecer es una amistad con nosotros, conmigo, con todos los que estamos aquí. Y lastimosamente la religión nos hace esclavos de apariencias. La apariencia, yo le llamo la apariencia dominguera, porque aquí todos somos muy bonitos, muy santos, se ven todos con alas, pero afuera, cuando ya nos vamos de aquí, cuando ya no estamos con los hermanos, ¿cómo somos? Y lo hablo yo primeramente para mí, porque todos vamos en un proceso. La religión nos hace poner una máscara, pero verdaderamente ¿cómo somos con la gente de afuera? ¿Cómo somos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la gente que está alrededor de uno? Es muy fácil decirle Dios te bendiga a alguien que uno ve una vez a la semana, pero con la persona con la que convivo, ¿cómo soy? Con mis vecinos, con mis colegas de trabajo, ¿cómo soy? Ahí es donde tenemos que reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que uno tiene que ir cambiando. Lo que el Señor quiere verdaderamente es que le abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, en mis propias fuerzas yo no soy capaz, pero toma el control de mi vida, toma el control de mi carácter. El carácter es algo muy fuerte. Hay unas personas que tienen un carácter más bien suave, otros que tienen carácter explosivo, otros que gritan, me incluyo. Pero todos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con el carácter, con muchas cosas. Y verdaderamente esta palabra es para que hoy podamos salir de esa esclavitud de apariencia, quitarnos las máscaras delante de Dios, ser real con Dios, porque la religión aquí no te salva. El único que salva es Jesús, y la gente va a venir a Cristo por medio de nuestro testimonio. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos con la gente? ¿Es que pasamos amargados? ¿Es que pasamos enojados? ¿Es que reflejamos a Cristo en nuestras vidas? La gente no va a llegar a Cristo por las bonitas palabras o porque se conozca la Biblia, no, por el testimonio, porque van a ver que Jesucristo vive en usted. Y aunque tenga 10,000 problemas, tienes el gozo, la alegría, una sonrisa, y la gente va a querer eso que tú tienes, que nosotros tenemos. Pero para eso tenemos que desnudarnos delante de Dios, decirle: Señor, yo no puedo, con mis propias fuerzas es imposible, pero tú toma el control, cámbiame. Él lo que está buscando son corazones dispuestos, personas que lo quieran, aunque sea difícil. Señor, ven aquí, como dijo Isaías. Tenemos que empezar a caminar como verdaderos hijos de Dios, porque no somos cristianos evangélicos, somos hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesús, Jesús le da el poder de ser llamado hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Entonces tenemos que caminar como tal cual. Primeramente tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Nicodemo no sabía. Y Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ayer nuestro amigo Antonio y otra hermano, tomaron la decisión de nacer de las aguas. Y felicitación por esto. Es un gran paso que dieron ayer. Paso de fe, de convicción. Las cosas no van a ser fácil, pero Dios está con ustedes hasta el final. Confíen siempre en Él, siempre. Pase lo que pase, no dejen su mirada
del autor y consumador de la fe, que es el Jesucristo. ¿Cómo nacer de nuevo? Leyendo su palabra. Esto no es para estar abierto en el Salmo 91, como en muchas casas y como en muchos hogares latinoamericanos. No, esta Biblia es para leerla, para tragársela. Dice en Apocalipsis 10, y vi un ángel que tenía un librito en su mano y dijo: toma este libro y cómetelo, y será amargo en tu vientre, pero dulce en tu paladar. Quiere decir que cuando te comes esta palabra, cuando dejamos un poco el Facebook, WhatsApp, Snapchat y todas esas cosas, y tomamos un tiempo para leer esta palabra, te puedo decir que de pronto será amarga en tu vientre. ¿Por qué amarga en tu vientre? Porque esta palabra te dice la verdad de Dios, su justicia. ¿Qué es lo que es malo? ¿Qué es lo que es bueno? Y muchas veces lo que para uno es bueno, para Dios es malo. Y lo que para uno es malo, para Dios es bueno. Y eso malo es lo que tenemos que erradicar. Por eso es que es amarga en nuestro vientre, pero dulce en nuestro paladar. Porque cuando tomamos la decisión de obedecer a su palabra, lo que va a salir de su boca son palabras de vida eterna, palabras de aliento, palabras, decretos, y se cumplirá las cosas que vas a decretar, porque estás viviendo íntegramente delante de Dios. Segundo, para nacer de nuevo, ponerla en práctica es muy importante. No solamente escucharla o oírla, sino poner en práctica la palabra. ¿Y qué es poner en práctica la palabra? Perdonar, no juzgar, no criticar, no murmurar, los chismes, todo eso es poner en práctica la palabra. Que el hermano cayó, no, pero es que no, el hermano lo vamos a coger, vamos a orar por él y lo vamos a levantar juntos. No, que la hermana, no, en vez de hundir a la hermana o al hermano, más bien recojámoslo de donde cayó y demostremos el amor de Jesucristo. Y ahí esa persona verdaderamente va a decir: aquí hay amor, en esta persona puedo contar, esta persona no me juzgó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Nadie. Si Jesucristo nos recogió de donde estábamos, y estábamos muy en el lodo, como dice la palabra, y yo personalmente estaba bien en el mundo, y de ahí me recogió Él, por su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, ¿quiénes somos para criticar o para juzgar? Empecemos a ser la manifestación de Dios aquí en la tierra, aquí en Barcelona, porque esto es el territorio de ustedes, es Barcelona. Para nacer de nuevo, sencillamente tengo que morir a mí mismo. Colosenses 3 dice: tengo que morir a mí mismo. ¿Y qué es morir a mí mismo? Buena pregunta. En el capítulo 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y qué es poner su mirada en las cosas de arriba? ¿Qué es? Como le estaba diciendo a la hermana la semana pasada, cuando Jesucristo dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya a una cruz y muera, es que voy a ir y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar.
Y Pedro le dijo, no, Señor, no, maestro, no vaya a hacer esto. Y ahí Jesús lo reprendió y le dijo, quítate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de abajo, pero yo tengo la mirada puesta en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba era ir a morir a una cruz. Asimismo, nosotros poner la mirada arriba es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. ¿Me explico? Morir a mi egoísmo, morir a mi impaciencia, morir a mi orgullo. Tengo que morir a mi carne. ¿Para qué? Para que Él viva en mí, para que Jesús crezca en mi vida. No puedo estar yo y Jesús. Tiene que, o Él vive en mí o yo vivo en mí. O hago su voluntad y lo dejo que Él haga su voluntad en mi vida, o yo hago mi propia voluntad. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y de pronto Él nos quita cosas, pero nos las quita porque Él sabe que es lo que viene después y que mayores cosas tiene para nosotros, aunque duela. Pero Jesús tiene el control de todo, porque Él nos quiere dar salvación, Él nos quiere bendecir. Amén. No todo, como les dije, no todo viene de la parte del diablo. Muchas personas he escuchado que dicen, no, es que el diablo me tentó y caí. Eso es muy fácil echarle la culpa al diablo. Dice la palabra en el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie. Vamos a cogerlo. Dios no tienta a nadie. Capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo que está muy interiormente dentro del corazón. Es una personalidad dentro de nosotros que está aquí, escondida. Y esa es la que nos lleva siempre hacia el mal. Es como si hubiera dos personas. Por eso el apóstol Pablo dijo: el mal que detesto hacer, que aborrezco, lo hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hay dos personalidades dentro de nosotros. Hay una dualidad, el bueno y el malo. Y el malo es la concupiscencia. Y cuando nosotros tendemos a nuestra concupiscencia, sencillamente hay la tentación, hay el pecado y al final la muerte espiritual, la muerte física, la culpabilidad, el rechazo, el menosprecio de uno mismo. Tenemos que morir a todo eso. No, es que la tentación es muy grande. Mentira. Porque en el primer libro de Corintios, capítulo 10, dice que Dios no tienta a nadie que no pueda ser capaz de resistir a la tentación. Bueno, yo les doy mi versión, porque no está escrito exactamente la misma cosa. Y que Dios da la solución y la salida a cada tentación. ¿Por qué el diablo, cuando se le presentó a Jesucristo, cuando estaba 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, la primera cosa que le dijo: dígale a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué no le dijo más bien: si eres el Hijo de Dios, haga descender estrellas o qué sé yo? Sino que lo tentó con comida. ¿Por qué? Porque era el deseo de él, porque tenía hambre. Entonces su deseo era comer. Y la tentación
dígale que se convierta en pan. Asimismo, somos tentados cuando tenemos el deseo de hacer tal cosa. Cuando me la paso todo el día mirando faldas, mirando cosas por YouTube que no tienen que ser, ¿cuál va a ser mi deseo? El adulterio, sencillamente. Cuando paso mirando novelas, novelas que solamente son mentiras, solamente son engaños. ¿A qué voy a aspirar? A decirle mentiras a mi marido, a engañar a mi marido. Pongamos cuidado, empecemos a santificar nuestras vidas, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Mateo capítulo 9. Y tenemos que entender cuál es el propósito de Jesús, cuál fue su propósito. Y en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, es el llamamiento de Mateo, cuando Jesús llama a un hombre que se llamaba Mateo, y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse no quiere decir darse golpe de pecho o tirarse de rodillas y decir perdóname Dios, no. Arrepentimiento quiere decir cambiar de actitud, que haya un cambio en nuestras vidas. Y aquí vemos que Jesús vio a un hombre que se llamaba Mateo. ¿Mateo quién era? Era un publicano. ¿Qué era un publicano? ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma. Y este cobrador de impuestos no solamente le cobraba los impuestos al pastor Víctor, a Efraín, a Marisela, sino que les pedía más de lo que tenía que cobrar, y él se guardaba su interés. Y entonces eran considerados como pecadores, como traidores del pueblo judío. Y este hombre tenía buena plata, pero vivía aparte. Y Jesús lo vio y le dijo: tú, ven, sígueme, sígueme. Al atardecer o por la noche estaba Jesús sentado a la mesa con ellos, comiendo, y había muchos pecadores y publicanos, amigos de Mateo, que vinieron a verlo. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay algo que tenemos que resaltar, que Jesús estaba comiendo con ellos. En la antigüedad, una de las tradiciones era que si yo era amigo con alguien, comía con él, excelente. Pero si yo era enemigo de Antonio, si habíamos tenido algún problema y yo era su enemigo, pero por X o Y razón iba y comía con él, quería decir que había una reconciliación, y Antonio y yo ya no éramos enemigos, y todo lo que pasó anteriormente se borra. Y al contrario, Antonio me protege a mí, yo protejo a Antonio de mis enemigos y de sus enemigos. O sea que hay una reconciliación. Jesús estaba comiendo con los pecadores. Quiere decir que Jesús vino a reconciliar los pecadores con Dios. ¿Y quiénes son esos pecadores? Nosotros.
Nosotros. Nadie nació con una aureola, nadie. Aún el que nació en una cuna cristiana nació bajo maldición. Todos. Por eso dice en Apocalipsis 3: he aquí, yo estoy a la puerta y vengo pronto. Y el que escucha mi voz y abre la puerta, yo entro. ¿Y qué hace? Cenaré con él y él conmigo. Lo reconciliaré con mi Padre que está en el cielo y viviré con él eternamente. Pero como siempre, hay fariseos, hay personas religiosas de apariencia y se pusieron a criticar a Jesucristo. ¿Viste por qué come con ellos? Y siempre va a haber personas así, siempre. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como Jesús o como estos fariseos? No, es que es muy mundano. No, es que mantiene en discoteca. No importa. No, es que tiene 2 maridos, tiene 3 mujeres. No importa. Ven, mi hermano, te comparto el amor de Cristo y el Espíritu de Dios es el que va a hacer el trabajo en esa persona. Solamente el Espíritu Santo es el ministerio de Él, el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos canales de bendición. Nosotros somos los que le aportamos la presencia a la persona, la palabra, la semilla, y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Y no hagamos lo contrario, de creer que nosotros somos Jesús y que traemos una chica y no, es que yo la voy a convertir. Y mentiras, terminan mal, porque solamente es el Espíritu de Dios el que hace las cosas. Mateo viene de una raíz griega que es matasías, que viene del hebreo que es matitiaco, que quiere decir el regalo de Dios. Mateo quiere decir el regalo de Dios. Lo que me enseña este pedazo es que el regalo de Dios es reconciliar a los pecadores con Dios, a reconciliar el mundo con Dios. Ese es el regalo de Dios, esa es la visión de Jesús. ¿Qué le dijo después a Nicodemo en Juan 3:16? Algo que todo el mundo aquí conoce, la Escritura. Dijo, Juan capítulo 3, versículo 16, dijo Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó Dios? Al mundo. Dios amó al mundo. Entonces, si Dios amó al mundo, ¿por qué yo no voy a amar a mi prójimo? ¿Por qué? Porque yo voy a tener rencores con mi prójimo. Porque no voy a perdonar a mi prójimo. Porque voy a criticar a mi prójimo. Porque voy a menospreciar a mi prójimo. Si Dios lo amó, y lo amó tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. La palabra amar es la palabra griega agapao, que viene del agape, que quiere decir amor incondicional. No es el amor que yo le pueda tener a Miguel, que es un gran amigo que aprecio muchísimo. No es un amor así, es aún más allá. No es el amor que yo le puedo dar a mi esposa, no. Es el amor que Dios tiene, y ese amor es un amor incondicional. Y la definición de ese amor está en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el amor de Dios?
¿Cuál es? Capítulo 13, versículo 4 dice que el amor de Dios es sufrido, es benigno. Es su amor, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja ni guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese amor es el amor que Dios tiene por nosotros, y es el amor que Dios tiene para el mundo, y es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestros prójimos, para nuestros prójimos. Y ese amor es un amor incondicional, incondicional, y ese es el amor que Dios tiene. Por eso es que mandó a Jesucristo a morir en una cruz. Y dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. La palabra salvo, igual viene del griego sozo, que quiere decir librar, proteger, preservar y sanar. Lo que quiere Dios es protegerte del mal, protegerte de la muerte, quiere preservarte, quiere sanarte. Dios sana, Jesucristo sana. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él hizo milagro ayer, pero Él hace milagros hoy. Él hace milagros, Él libera y Él sana. Solamente si crees, yo no puedo creer en tu lugar. Si estás sufriendo, si estás en depresión, si te sientes mal, sepa que Él sana. Y si le clamas a Él, Él te responde. Sencillamente. Sencillamente. Anteayer estaba yo leyendo, haciendo un devocional normal. Y estaba leyendo el libro de Job. Y Job fue una persona que sufrió muchísimo. Es una persona que si de pronto alguien aquí ha sufrido, él sufrió más. Porque Job en un día perdió su dinero, sus vacas, se le murieron sus 10 hijos el mismo día. Y cayó una lepra en su cuerpo. Quiere decir que su carne se estaba pudriendo. Su carne se estaba pudriendo. Y vinieron 3 amigos y en vez de darle la mano, empezaron a hundirlo. Y yo al leer el libro de Job, el Espíritu de Dios me mostró algo impresionante que me puso a llorar. En Job, capítulo 16. Job capítulo 16, habla Job, pero en este pasaje puede ver que el que habla verdaderamente es Jesucristo, es el Señor. Yo siempre me he preguntado, Jesús se apartaba y iba a un monte y oraba toda la noche. Orar 1 hora es muy difícil, pero él oraba toda la noche. ¿Y qué es lo que le podía decir a Dios? Si Él es el ejemplo para nosotros, ¿qué Él podía decir en toda una noche a Dios? Hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando me puse a leer esto, es como que las escrituras se abrieron y pude ver oraciones de Jesucristo mismo en el libro de Job. Impresionante, que no le digo que me hicieron llorar. En el 16, versículo 8 dice: tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor, el furor de Dios, me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí.
Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. ¿Qué pasó cuando él iba rumbo a la cruz? No fue lo que pasó. Todo el mundo empezó a estar contra él. Y lo dice claramente: me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó. Dios mismo, porque no fue el diablo que llevó a Jesús a la cruz, fue la voluntad del Padre. Y ahí está hablando que fue Dios el que le estaba haciendo esto. Amén. Y dice: y me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Cuando le clavaron el costado, ¿qué fue lo que cayó? Sangre y agua. Su hiel era el agua que cayó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Isaías 53 dice que él era un varón experimentado en quebrantos. Corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos, el único que no pecó en esta tierra fue Jesucristo, nadie más. El Job que está hablando aquí, es Jesús, es Jesucristo. Y dice: y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Estaba tan seguro. ¿Quién era? Era Jesús. ¿Quién era el testigo de Jesús? Él dijo: si dos personas son testigos, mi Padre que está en los cielos testifica de mí, y las obras son también las que testifican de mí. Y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese discutir el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. ¿Cuál era ese camino? El camino hacia la cruz, el camino hacia la muerte. Hacia la muerte. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores. ¿Quién estaba con Jesucristo cuando él iba a la cruz? Escarnecedores que se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, diga: bájate de esa cruz. Y lo maldecían y lo injuriaban. En cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? ¿Quién se iba a poner en su lugar? Hasta Pedro lo negó. Nadie quería estar ahí en esa cruz. Nadie. Aún sus discípulos se fueron todos y corrieron todos y no había ninguno. No había ninguno en el Getsemaní. ¿Quién había? Ninguno. Solamente Pedro lo siguió de lejos. Y uno tanto que critica a Pedro, pero Pedro fue el único que lo acompañó hasta el atrio, donde empezaron a juzgarlo. Después dice: porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos
y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto. Los rectos se maravillarán de esto. ¿Por qué? Porque hoy nos podemos maravillar del sacrificio que Jesucristo hizo. Porque si Él no hubiese ido a la cruz, nosotros no hubiésemos estado aquí, sino que estuviéramos muertos en nuestros pecados. Y después dice: y el inocente se levantará contra el impío, no obstante proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Jesucristo, para resumirle todo esto, dio su vida por ti, murió por ti. No menospreciemos un sacrificio tan grande. No menospreciamos, le damos la espalda y seguimos nuestro camino. Ese camino que nosotros vamos siguiendo nos llevará a la muerte, a la muerte, a la muerte, por muy buenos que seamos. Si le damos la espalda a Jesucristo, nuestro camino es un camino de perdición. No le cerremos la puerta, no le cerremos la puerta, no le cerremos la puerta. No seamos tampoco religiosos, sino que tengamos una intimidad con Él, una relación con Él. Tomemos el tiempo de tomarlo en cuenta, como dijo el pastor. Si hoy abrimos nuestros ojos y pudimos respirar y levantarnos, es porque Él lo quiso. Es porque Él lo quiso. ¿Y por qué Él lo quiere? Porque Él cree que hoy nosotros no le vamos a dar la espalda, sino que Él cree que un día más nos va a poder convencer de regresar a Él. De verdad, mis hermanos. Fue clavado en una cruz, derramó su sangre hasta el final. Le pusieron una corona de espinas. Una corona de espinas, y no son las espinas pequeñitas, son unas espinas gruesas y largas que le entraron en el cráneo. Le clavaron los pies, lo torturaron hasta que su piel se rasgara, se vieran todos sus músculos. Y eso que Él hizo era la ira de Dios cayendo sobre Jesús. Y esa ira normalmente es la que era predestinada para nosotros. Por eso es que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él se hizo maldito por nosotros, porque los malditos éramos nosotros. ¿Y por qué? Por nuestros pecados. Pero Él tomó ese lugar. El furor, la ira de Dios cayó sobre Él y no sobre nosotros. Dejemos de despreciar una salvación tan grande y empecemos a caminar como hijos de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Quisiera que inclinen su rostro, cierren los ojos, que podamos orar y decirle: Señor Jesucristo, todos juntos, con tu voz, declararlo, decretarlo. Señor Jesucristo, hoy yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que soy débil. Pero hoy yo te pido, Señor, que tomes el control de mi vida.
Toma el control de mi alma. Hoy yo te pido perdón, Jesús, por todos mis pecados, por todos mis errores, por todos mis defectos. Y hoy yo te pido, Señor, que me salves, que me sanes, que me liberes. Yo hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Yo hoy me reconcilio contigo, Señor, y te pido, Jesús, que rompas toda maldición en mi vida de muerte, de miseria, de ruina, de escasez. Te pido, Señor, que quites de mí la angustia, la depresión, la tristeza, la soledad. Yo hoy quiero vivir una vida llena de gozo, de alegría. Quiero caminar contigo, Jesús, mano a mano, que tú vayas delante de mí, poder confiar en ti, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que me muestres el sacrificio que tú has hecho por mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera, hermanos y hermanas, con los ojos cerrados, todos, que pudiésemos cantarle una canción, una oración juntos, que las hermanas de la alabanza más y reconocer el sacrificio que Jesús hizo, que no es en vano. Dios cree más en nosotros que nosotros en Él mismo. Él cree que nosotros vamos a cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Pero muchas veces nosotros somos los incrédulos. Y todos con los ojos cerrados, por favor. De todo tu corazón. Y no sé dónde estuviera. Él te da vida eterna. Si yo a ti no te tuviera. Quiere lo mejor para ti. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo
rompen ahora. al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Libertad en su presencia en este lugar, Espíritu de Dios. Desciende, Señor. Trae restauración de identidad, Señor. Trae paz, Dios mío, en los corazones. Paséate en este lugar, paséate. Trae paz. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a aclamar al Señor. Un fuerte aplauso.